Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hola a todos. Hoy nos vamos de lleno a un clásico de la psicología, ya sabes, ese que nos ayuda a entender por qué a veces decimos sí, sin pensarlo mucho. Ajá. Estamos hablando de nada más y nada menos que Influencia, del gran Robert Cialdini. Un libro fundamental. Sin duda. Y en este análisis vamos a desmenuzar las ideas principales, pero no te creas que será una clase aburrida. No, para nada. La idea es que juntos exploremos cómo funciona la persuasión en nuestra vida diaria, con ejemplos y situaciones que seguro te harán decir, ¡ah, caray, es cierto! Exacto. La idea es que esto te sirva ya sea para tomar mejores decisiones o incluso para darte cuenta de las tácticas que a veces usan con nosotros, ¿no? Totalmente. Vamos a profundizar en esos principios clave que Cialdini describe también. La reciprocidad, el compromiso y la coherencia, la aprobación social, la autoridad, la simpatía y la escasez. Y lo más importante, vamos a ver cómo estos principios nos afectan a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Exactamente. Y ya que mencionaste la reciprocidad, empecemos por ahí. ¿Qué nos puedes decir sobre este primer principio, que parece tan simple pero a la vez tan poderoso? Bueno, la reciprocidad, en esencia, es esa tendencia humana, casi universal, de sentirnos obligados a devolver favores. O sea, si alguien nos hace un favor, nos sentimos en deuda y queremos corresponder de alguna manera. Exactamente. Y Cialdini lo explica muy bien con una frase de su abuelo siciliano: si quieres que las cosas sigan como están, tendrán que cambiar. Una frase que parece un trabalenguas, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Sí, y es que la reciprocidad sigue siendo tan relevante hoy como lo era antes, por eso el libro sigue tan vigente. Es verdad. Y hablando de vigencias, Cialdini es muy honesto al contarnos cómo, antes de meterse de lleno a investigar todo esto, él mismo se sentía vulnerable a las tácticas de persuasión. Sí. Sí, cuenta que se dejaba convencer fácilmente por vendedores, por gente pidiendo donaciones. Como os pasa a todos. Exacto. Y eso, aunque las intenciones de la otra persona fueran buenas, a veces lo dejaba con una sensación de que no había podido decir que no. Claro, como si te hubiera manipulado un poco. Exacto. Bien. Y fue esa frustración personal, esa sensación de me la volvieron a hacer, lo que lo llevó a investigar a fondo cómo funcionan estos mecanismos de persuasión. Qué interesante. Entonces, digamos que su experiencia personal fue el motor de todo este estudio. Sin duda. Y para entender cómo funciona la reciprocidad a un nivel casi apomático, Cialdini nos habla de ese experimento fascinante de Langer con la fotocopiadora. Sí. ¿En qué consistía ese experimento? Bueno, la idea era ver qué tan dispuesta estaba la gente a dejar pasar a alguien adelante en la fila para usar la fotocopiadora. Ok, entiendo. Y lo curioso es que la probabilidad de que la gente dijera que sí aumentaba muchísimo cuando la persona que pedía el favor usaba la palabra ¿por qué?, aunque la justificación que daba no fuera realmente convincente. O sea, que no importaba tanto la razón, sino el simple hecho de usar la palabra ¿por qué? Exactamente. Es como si esa palabra mágica activara una respuesta automática de aceptación en nosotros. Increíble. Es como si tuviéramos un botón en nuestro cerebro que se activa con ciertas palabras, sin que nos detengamos a pensar mucho. Totalmente. Y eso nos lleva a la idea de los atajos mentales. En un mundo tan lleno de información y decisiones que tomar, es normal que usemos reglas simples para simplificar las cosas. Claro, es como una forma de ahorrar energía mental. Exacto. Cialdini menciona el clásico caro es mejor, por ejemplo. Sí. Si no conocemos mucho sobre un producto, a veces asumimos que si es más caro es de mejor calidad. Exactamente. He pasado que usas este tipo de atajos para decidir rápidamente. Muchísimas veces. Sobre todo cuando no tengo tiempo de investigar a fondo. Y aunque estos atajos pueden ser útiles, también hay que tener cuidado porque pueden ser utilizados en nuestra contra. Es verdad, hay gente que se aprovecha de estos atajos para manipularnos. Exactamente. Por ejemplo, Cialdini habla de cómo el lenguaje de las reseñas falsas en Internet suele ser diferente a de las reseñas auténticas. Sí. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, parece que las reseñas falsas usan más verbos, como si trataran de compensar la falta de experiencia real con descripciones muy vívidas y llenas de acción. Entiendo. Quieren que parezca que realmente usaron el producto. Exacto. Mientras que las reseñas auténticas suelen tener más sustantivos, porque se enfocan más en los hechos y las características del producto. Es un dato muy útil. La próxima vez que lea reseñas, me fijaré en eso. Me alegra que te sirva. Yeah. Y hablando de sutilezas, ¿qué te parece el ejemplo de la carta de la estudiante a sus padres? Sí, es a donde usa el contraste perceptivo para que las malas noticias no parezcan tan malas. Exacto. Al principio, cuenta una serie de problemas terribles, aunque inventados, para que la noticia real, que está embarazada y se va a casar, parezca menos grave en comparación. Es una estrategia muy astuta, ¿no?
Manipular la percepción de la realidad para que algo parezca mejor o peor de lo que realmente es. Totalmente. Y esta técnica no solo se usa en la vida personal, también la vemos en la publicidad, en la política. En todos lados. Exacto. Y esta sensación de obligación que genera la reciprocidad también puede extenderse al ámbito laboral. Sí. Cialdini nos habla del caso de un empleado que se siente casi atrapado por los regalos que su jefe le hace en ocasiones especiales. Ya veo. Aunque no tiene posibilidades de crecer en su trabajo, se siente en deuda con su jefe por su amabilidad. Y eso influye en su decisión de quedarse en un trabajo que no lo satisface. Es complicado, porque a veces los favores en el trabajo pueden venir con letras pequeñas. Totalmente. Y la regla de la reciprocidad también juega un papel importante en la política, aunque no se diga abiertamente. ¿Cómo así? Cialdini cita estudios que muestran cómo los científicos que reciben fondos de empresas farmacéuticas, por ejemplo, tienden a publicar resultados que favorecen los productos de esas empresas. Claro, es como un conflicto de interés. Exacto. Y lo mismo pasa con los congresistas que reciben donaciones de ciertos grupos de presión. Es más probable que voten a favor de los intereses de esos grupos. Exacto. Es importante aclarar que aquí no estamos tomando ninguna postura política, simplemente estamos comentando lo que la fuente nos dice sobre cómo este principio puede operar en las esferas de poder. Totalmente de acuerdo. Y en las negociaciones internacionales, la crisis de los misiles de Cuba se presenta como un ejemplo de toma y daca basado en la reciprocidad. En serio. Sí, aunque bajo una tensión enorme, los intercambios recíprocos entre Estados Unidos y la Unión Soviética finalmente llevaron a una solución pacífica. Es fascinante cómo un principio tan simple como la reciprocidad puede operar incluso en situaciones de altísimo riesgo. Totalmente. Y para que la reciprocidad sea aún más efectiva, la personalización es clave. Personalización. ¿A qué te refieres? Cialdini menciona un estudio en un restaurante de comida rápida donde se vio que un regalo personalizado que se ajustaba a la necesidad del cliente tenía mucho más impacto en las ventas que un regalo genérico. Interesante. Por ejemplo, si el cliente parecía hambriento, le regalaban un yogur, si no, le daban un llavero. Y el yogur, al ser algo que el cliente podía usar en ese momento, generaba una mayor sensación de deuda que el llavero, que no tenía una utilidad inmediata. Claro, un regalo que realmente te sirve o te gusta, te hace sentir más conectado con quien te lo da. Exacto. Y luego tenemos la técnica de rechazo y retirada, que es muy astuta. ¿De qué se trata esa técnica? Básicamente consiste en hacer una petición inicial muy grande, esperando que sea rechazada, para luego hacer una petición menor, que es la que realmente se buscaba desde el principio. Es como una estrategia de negociación. Exacto. Cialdini lo explica con el ejemplo del niño explorador, que primero intenta venderte boletos para un evento a un precio muy alto y luego cuando te niegas te ofrece chocolates a un precio más accesible. Claro, al ceder en su primera petición, te hace sentir que te está haciendo un favor y eso te hace más propenso a comprarle los chocolates. Exactamente. Y esta técnica está muy relacionada con el contraste perceptivo. ¿Cómo así? La segunda petición, la más pequeña, parece mucho más aceptable en comparación con la primera, aunque en realidad siga siendo algo que quizás no hubieras aceptado de entrada. Es como un juego mental, ¿no? Te hacen ver algo como más pequeño o más barato de lo que realmente es. Exactamente. Y el caso del Watergate, con las propuestas de Liddy, es un ejemplo increíble de cómo esta técnica puede influir incluso en decisiones de alto nivel. ¿Qué pasó en el Watergate? Bueno, para abreviar, Liddy le presentó al comité del partido varias propuestas descabelladas para sabotear a los demócratas, empezando por una que costaba $1 millón, luego otra de $500,000. Mucho dinero. Muchísimo. Y finalmente, cuando ya habían rechazado esas propuestas exorbitantes, les presentó una de solo $250,000, que aunque seguía siendo una locura en comparación con las anteriores, parecía mucho más razonable. Y por eso la aceptaron. Exacto. Increíble cómo nuestra percepción puede ser manipulada de esa manera. Totalmente. Y no solo eso, un estudio en Canadá demostró que la técnica de rechazo y retirada no solo aumenta la probabilidad de que aceptes la segunda petición, sino que también te hace sentir más comprometido con tu decisión final. O sea, que no solo te convencen, sino que también te hacen sentir que fue tu idea. Exactamente. Pero ojo, también es importante tener cuidado de no rechazar siempre la amabilidad de los demás por miedo a sentirnos obligados. ¿Por qué lo dices? Cialdini cuenta la anécdota de una niña que ofrecía una flor en una jornada de puertas abiertas y un hombre, pensando que era una trampa para luego pedirle una donación, la rechazó de forma brusca.
Pobre niña. Sí, la niña se quedó muy triste y la verdad es que a veces una actitud demasiado defensiva puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones sociales. Claro, a veces hay que aceptar la amabilidad sin pensar que hay segundas intenciones. Exacto. La clave para manejar la reciprocidad no es rechazar todas las ofertas, sino aprender a distinguir entre favores sinceros y tácticas de persuasión que busquen aprovecharse de este principio. Si detectamos que alguien está usando la reciprocidad para manipularnos, podemos decidir no corresponder de la misma manera. Totalmente de acuerdo. Y para terminar con la reciprocidad, el ejemplo del inspector de incendios que ofrece una inspección gratuita de tu casa me parece muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque aunque parezca un gesto desinteresado, en realidad genera una obligación de reciprocidad. Ya veo. Es probable que después te sientas más inclinado a contratar sus servicios de seguridad, aunque no los necesites realmente. Exacto. Pasemos ahora al segundo principio fundamental de la persuasión, la simpatía. Me encanta este tema. A mí también. La idea básica es que es mucho más probable que digamos que sí a alguien que nos cae bien. Es lógico, ¿no? Si alguien nos agrada, tendemos a confiar más en él y a querer complacerlo. Exactamente. Y Cialdini menciona varios factores que influyen en la simpatía. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el atractivo físico. Existe algo llamado efecto halo, que hace que tendamos a asociar otras cualidades positivas a las personas que consideramos atractivas. Sí, como que si alguien es guapo, también asumimos que es inteligente, amable, confiable. Exactamente. ¿Has notado cómo la apariencia física a veces puede influir en cómo percibimos a alguien en general? Sí, totalmente. Es algo que a veces pasa sin darnos cuenta. Y otro factor importante es la semejanza. Nos sentimos más atraídos por personas que son parecidas a nosotros en cuanto a opiniones, intereses, origen. Claro. Es como si hubiera una conexión instantánea. Exacto. Y también están los halagos. Los halagos. Y- A quien no le gusta un buen halago. Es verdad. Y aunque sepamos que la otra persona pueda tener un interés oculto, los cumplidos suelen generar simpatía. Es difícil resistirse a un halago, aunque sea un poco filso. Es verdad. Aunque, debo confesar, como Cialdini, a mí a veces me cuesta hacer halagos sinceros de forma espontánea. A mí también me pasa. Es algo que a veces hay que practicar. Y otro factor clave es el contacto y la cooperación. ¿A qué te refieres? Cuanto más interactuamos con alguien de manera positiva, y sobre todo si trabajamos juntos para lograr un objetivo común, más probable es que desarrollemos simpatía hacia esa persona. Tiene sentido. Si compartes experiencias positivas con alguien, es normal que le cojas cariño. Cialdini habla de experimento del aula rompecabezas, que es muy interesante. ¿De qué se trata? Básicamente, en un aula con niños de diferentes orígenes y grupos sociales, se les dividió en equipos y se les dio un problema que solo podían resolver si todos cooperaban. Ya veo. Tenían que trabajar juntos para lograr un objetivo común. Exactamente. Y el resultado fue que la hostilidad y los prejuicios entre los niños disminuyeron considerablemente. Qué bueno. Es una muestra de que la cooperación puede romper barreras y fomentar la empatía. Totalmente. Y la familiaridad también es un factor importante. Tendemos a sentirnos más cómodos y a gusto con las cosas y las personas que nos resultan familiares. Sí. Claro, lo que conocemos nos da seguridad. Y esa familiaridad puede provenir de una exposición repetida a algo, incluso a un nivel muy sutil. Como cuando vemos un anuncio, muchas veces. Exacto. O cuando vemos la cara de alguien repetidamente. Increíble. Y la táctica del polimalo es un ejemplo de cómo se combinan varios principios, incluyendo la simpatía, para obtener un resultado. ¿Cómo funciona esa táctica? Imagina que te están interrogando dos policías. Uno es agresivo, te grita, te amenaza, ¡Qué miedo! y el otro es amable, comprensivo, te ofrece un café. Ya entiendo. El poli bueno te genera simpatía en comparación con el poli malo, y eso te hace más vulnerable a sus preguntas. Claro, te sientes más inclinado a confiar en el que te trata bien. Exactamente. Y luego está el principio de asociación, que es fascinante. ¿En qué consiste? Tendemos a transferir nuestros sentimientos hacia algo, a las cosas que se le asocian. Por ejemplo, El ejemplo del meteorólogo es clásico. ¿qué pasa con el meteorólogo? Aunque él no tenga ningún control sobre el clima, la gente puede asociar sus sentimientos hacia un día soleado o una tormenta con la persona que les da la información. Claro, si te dan una mala noticia, puedes acabar cogiéndole manía al mensajero, aunque no sea su culpa. Exacto. Y esta asociación puede tener efectos muy poderosos, incluso a nivel inconsciente. Ejemplo. Cialdini menciona estudios que muestran cómo los logos de las tarjetas de crédito pueden influir en nuestras tendencias de gasto y en la cantidad de dinero que donamos a organizaciones benéficas. En serio, ¿cómo es posible? Parece que inconscientemente conectamos los sentimientos que tenemos hacia una marca con la acción que estamos realizando. Increíble, o sea que si me gusta una marca de tarjeta de crédito, soy más propenso a gastar más con ella o a donar más dinero.
si la veo asociada a una causa benéfica. Exacto. Y los fanáticos deportivos también son un buen ejemplo de cómo buscamos asociarnos con los éxitos de nuestro equipo, nosotros ganamos, y distanciarnos de sus derrotas. Ellos perdieron. Es una forma de sentirnos parte de algo más grande y de aumentar nuestra autoestima. Totalmente. Y ahora, si te parece, pasemos al tercer principio. La aprobación social. Este principio se basa en la idea de que a menudo decidimos qué es lo correcto observando qué hacen o piensan los demás. O sea que si vemos que mucha gente hace algo, asumimos que debe ser lo correcto. Exacto. Los publicistas son expertos en usar este principio. ¿Cómo así? Frases como el más vendido o el favorito de nuestros clientes apelan directamente a nuestra tendencia a seguir a la multitud. Claro, si mucha gente lo compre, debe ser bueno. Exacto. Y la información sobre la alta demanda también puede ser muy persuasiva. ¿Cómo así? Cialdini menciona un anuncio para reclutar vendedores de autos que destacaba la enorme cantidad de gente que estaba comprando autos de esa marca. Ya veo. La idea era transmitir que si tanta gente compraba esos autos, debían ser realmente buenos. Exacto. Y lo interesante es que esta táctica funciona especialmente bien cuando no la percibimos como un intento directo de manipulación. Es como si la información sobre lo que hacen los demás nos diera una validación extra para tomar una decisión. Totalmente. Y nuestra propia incertidumbre nos hace aún más vulnerables a la influencia de la aprobación social. ¿En qué sentido? Cialdini cuenta la historia de una secta que predijo el fin del mundo en una fecha específica. Cuando llegó la fecha y no pasó nada, en lugar de abandonar sus creencias, los miembros de la secta intensificaron su proselitismo. ¿Por qué? Porque necesitaban convencer a otros para reafirmar su propia creencia. Claro, si lograban que otros creyeran en su predicción, eso les daría una sensación de seguridad y validación, a pesar de la evidencia en contra. Exacto. La necesidad de aprobación social puede ser tan fuerte que nos lleva a aferrarnos a ideas erróneas, incluso cuando la realidad nos demuestra que estamos equivocados. Es increíble cómo la mente humana busca justificar sus creencias, incluso cuando no tienen fundamento. Totalmente. Y la anécdota del estudiante danés en el metro de Londres es un ejemplo perfecto de cómo a veces seguimos a la multitud sin saber por qué. ¿Qué pasó con el estudiante danés? Estaban en el metro y de repente vio que todo el mundo se levantaba a sus asientos y se movía hacia un lado del vagón. ¿Y qué hizo él? Él también se levantó y se movió con la multitud, sin saber qué estaba pasando. Y al final resultó que no había ninguna razón para hacerlo. Exacto. Simplemente estaba siguiendo el comportamiento del grupo. A veces actuamos por imitación sin cuestionarnos nada. Totalmente. Y esta tendencia a imitar el comportamiento de los demás puede tener consecuencias importantes, especialmente en situaciones de emergencia. ¿Por qué? Si necesitamos ayuda en medio de una multitud, no basta con gritar auxilio. ¿Por qué no? Porque la gente, al ver que nadie reacciona, puede asumir que no hay una emergencia real o que alguien más ya está atendiendo la situación. Es cierto. La pasividad del grupo puede generar una falsa sensación de seguridad. Exactamente. Por eso, si necesitas ayuda en una situación de emergencia, es crucial señalar a individuos específicos en lugar de hacer un llamado general. Ah, ya veo. Decir algo como, usted con la camisa roja, por favor, ayúdeme. Exacto. Es una forma de romper la inercia del grupo y hacer que alguien se sienta directamente responsable de actuar. Totalmente. Y el estudio del centro comercial en Essex, con los carteles de la gente almorzando, también demuestra el poder de la multitud. ¿Qué pasó con los carteles? Pusieron 2 carteles. Uno mostraba a una sola persona almorzando en el centro comercial y el otro mostraba a varias personas almorzando juntas. La gente era mucho más propensa a entrar al centro comercial y a comprar comida cuando veía el cartel con varias personas almorzando. Claro, la imagen de un grupo disfrutando de la comida en el centro comercial generaba una mayor sensación de aprobación social, como si fuera una señal de que ese era un buen lugar para comer. Exacto. Y el experimento sobre el ahorro de energía en los hogares también demostró el poder de la aprobación social. ¿Qué hicieron en ese experimento? Enviaron diferentes mensajes a los vecinos de un barrio para animarlos a ahorrar energía. ¿Y cuál fue el mensaje más efectivo? El que decía que la mayoría de sus vecinos ya están ahorrando energía. Qué interesante. La gente se motivaba más al saber que los demás ya estaban haciendo lo que se les pedía. Exacto. La aprobación social puede ser un motivador mucho más poderoso que los argumentos racionales o los beneficios personales. Totalmente de acuerdo. Ya. Y a veces la prueba social puede incluso cambiar nuestras propias experiencias. ¿Cómo así? Cialdini habla de un grupo de fumadores que se reunía para intentar dejar de fumar. Al principio, todos se apoyaban en la dificultad de dejar de fumar, se quejaban de los síntomas de abstinencia. Claro, es una adicción muy fuerte. Exacto. Pero un día, uno de ellos logró dejar de fumar por completo. ¿Y qué pasó? El resto del grupo
al ver que era posible, también empezó a dejar de fumar. Increíble. La percepción de lo que era normal dentro del grupo cambió y eso tuvo un impacto en el comportamiento de todos. Es como si la prueba social abriera nuevas posibilidades. Exacto. Y por eso en la publicidad vemos cada vez más testimonios de gente común, porque nos identificamos más con ellos que con los famosos o los expertos. Claro, si vemos que a alguien como nosotros le gusta un producto, es más probable que también nos guste a nosotros. Exactamente. A mí me pasó algo parecido cuando le estaba enseñando a nadar a mi hijo. Ah, sí. Al principio, le daba mucho miedo meterse al agua sin flotador. Es normal. Lo intenté todo. Explicarle, animarlo, incluso regañarlo un poco. ¿Y nada? Nada. Pero un día, en la piscina, otros niños estaban nadando sin flotador y divirtiéndose mucho. Y tu hijo quiso hacer lo mismo. Exacto. Ver a otros niños de su edad superando el miedo fue mucho más efectivo que cualquier cosa que yo pudiera decirle. La prueba social en acción. Totalmente. Pero ojo, la aprobación social también tiene un lado oscuro. ¿A qué te refieres? Cialdini habla del efecto Werther, que es un fenómeno muy preocupante. ¿En qué consiste? Se ha observado que cuando se publican noticias sobre suicidios, la tasa de suicidios tiende a aumentar. Qué fuerte. Es como si la publicidad del suicidio, aunque sea con la intención de prevenirlo, tuviera el efecto contrario. Claro, las personas vulnerables, al ver que otros han tomado esa decisión, pueden sentirse más inclinadas a hacer lo mismo. Exactamente. Y el caso de Jonestown es un ejemplo extremo del poder de la aprobación social en un contexto de aislamiento y manipulación. ¿Qué pasó en Jonestown? En resumen, fue un suicidio colectivo de más de 900 personas en una comunidad liderada por un líder carismático llamado Jim Jones. Terrible. El grupo estaba aislado del mundo exterior y Jones controlaba toda la información que recibían. Claro, en una situación así, la gente pierde la capacidad de discernir y se vuelve muy dependiente del grupo para definir la realidad. Exactamente. Y cuando Jones les ordenó que se suicidaran, la mayoría lo hizo sin cuestionarlo, en parte por la presión social del grupo. ¡Qué horror! Es un recordatorio de que la aprobación social, cuando se combina con manipulación y aislamiento, puede tener consecuencias devastadoras. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de la aprobación social falsa? Una estrategia es mantener una actitud de duda, especialmente cuando vemos un consenso repentino en torno a algo. Claro, no todo lo que parece popular es realmente bueno. Exacto. Y es importante fijarse en las acciones reales de la gente, no solo en lo que dice. A veces la gente dice una cosa y hace otra. Totalmente. Cialdini cuenta la anécdota de un antiguo empleado de un hipódromo que explicaba cómo manipulaban las probabilidades para que la gente apostara por los caballos que ellos querían. ¿Cómo lo hacían? Hacían que sus amigos apostaran grandes sumas de dinero por los caballos que ellos consideraban perdedores. ¿Y eso qué lograba? Que el público, al ver que mucha gente apostaba por esos caballos, asumiera que eran buenos y también apostara por ellos. ¡Qué astutos! Sí, manipulaban la percepción de la gente para que apostara por los caballos equivocados y así aumentar sus ganancias. Increíble. Es un ejemplo de cómo la prueba social puede ser completamente fabricada. Exacto. No te fíes ciegamente de lo que hace la multitud. Totalmente. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos del cuarto principio? La autoridad. Dale. Este principio se basa en la idea de que tendemos a obedecer a figuras de autoridad, incluso cuando sus órdenes nos parecen cuestionables. Es como si la figura de autoridad tuviera un poder hipnótico sobre nosotros. Exacto. Y el experimento de Milgram es una demostración muy impactante de esto. ¿Qué hicieron en ese experimento? Bueno, en resumen, reclutaron a un grupo de personas para que participaran en un estudio sobre el aprendizaje. ¿Y qué les hicieron hacer? Les dijeron que tenían que administrar descargas eléctricas a otra persona cada vez que se equivocaba en una prueba de memoria. Qué fuerte. Y lo más impactante es que la mayoría de los participantes, a pesar de las súplicas de la víctima y de su propio malestar, continuaron administrando descargas eléctricas cada vez más fuertes simplemente porque una figura de autoridad, un científico con bata blanca, les decía que debían hacerlo. ¡Qué barbaridad! Eso demuestra el poder de la autoridad para hacernos actuar en contra de nuestra propia conciencia. Exactamente. Y lo más curioso es que no siempre necesitamos una autoridad real para obedecer. ¿A qué te refieres? A veces los símbolos de autoridad, como los títulos, los uniformes o los adornos, son suficientes para influir en nuestro comportamiento. Es verdad. Un uniforme de policía, por ejemplo, nos genera automáticamente una sensación de respeto y obediencia. Exacto. Y Cialdini cuenta el caso de una enfermera que recibió una llamada telefónica de un médico que no conocía. ¿Y qué pasó? El médico le ordenó que le administrara un medicamento a un paciente por vía rectal.
Qué barbaridad. La enfermera, a pesar de que la orden le pareció extraña y de que no conocía al médico, la obedeció ciegamente. Por el simple hecho de que él era médico. Exacto. Afortunadamente, otra enfermera se dio cuenta del error y detuvo la administración del medicamento antes de que fuera demasiado tarde. Menos mal. Pero acaso nos muestra cómo los símbolos de autoridad pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a actuar de forma irracional. Totalmente de acuerdo. Y otro estudio, el de Bickman, con el guardia de seguridad, demuestra el poder del uniforme como símbolo de autoridad. ¿Qué hicieron en ese estudio? Un actor vestido con un uniforme de guardia de seguridad le pedía a la gente en la calle que hiciera cosas extrañas, como recoger basura del suelo o mover su auto. ¿Y qué pasaba? La gente era mucho más propensa a obedecer cuando el actor llevaba el uniforme que cuando vestía ropa normal. Claro. El uniforme le daba una autoridad instantánea. Exacto. Pero para que la autoridad sea realmente persuasiva a largo plazo, no basta con los símbolos, también se necesita credibilidad. Totalmente de acuerdo. Y Warren Buffett, el famoso inversionista, es un maestro en esto. ¿Cómo así? En sus informes anuales a los accionistas siempre reconoce públicamente sus errores. ¿Y eso qué logra? Paradójicamente, aumenta su credibilidad, ¿Por qué? porque al admitir sus errores demuestra que es honesto y que no tiene miedo a reconocer sus fallos. Claro, eso genera confianza. Exacto. Y eso hace que sus opiniones sobre los puntos fuertes de su empresa sean aún más convincentes. Es una estrategia muy inteligente. Y otra técnica que se usa mucho es la de primero la debilidad, donde alguien que intenta persuadirte empieza por mencionar un pequeño defecto o problema para parecer más honesto y confiable. Ah, ya veo. Es como si dijeran, mira, no soy perfecto, pero ¿qué? Exacto. Y luego, después de mencionar esa pequeña debilidad, te presentan todos los beneficios de su producto o propuesta. Es una forma de desarmar al interlocutor y de generar una mayor receptividad a su mensaje. Totalmente de acuerdo. Y el ejemplo del camarero Vincent, con su estrategia para vender vinos, también es muy ilustrativo. ¿Qué hace este camarero? Cuando los clientes le pedían recomendaciones de vinos, en lugar de intentar venderles los más caros, le sugería opciones que parecían beneficiar más al cliente que a él mismo. ¿Y eso qué lograba? Que los clientes confiaran más en él y aceptaran sus recomendaciones. Claro, si el camarero no parecía estar intentando sacarles dinero, era más fácil que le hicieran caso. Exacto. Y como resultado, el camarero vendía más vino y recibía mejores propinas. Es un ejemplo de cómo la autoridad percibida, combinada con un aparente desinterés, puede ser una herramienta de persuasión muy efectiva. Totalmente. ¿Qué te parece si ahora hablamos del quinto principio, la escasez? Efecto. Este principio se basa en la idea de que valoramos más aquello que es menos disponible. O sea, si algo es difícil de conseguir, lo queremos más. Exacto. La escasez, ya sea de tiempo o de cantidad, genera un sentimiento de urgencia y deseo. Es como si nuestro cerebro nos dijera,